Los milagros, mis hermanos, tienen una función en la Biblia especial. ¿Saben cuál es? La de confirmar el mensaje y la de confirmar o de comprobar el mensajero. Ese es el propósito y la función de los milagros. No es el de salvar a la gente, ni el de llenarlos de fe. Pero tristemente las personas hoy día siguen prefiriendo los milagros. ¿Saben por qué? Porque los milagros asombran, ¿cierto? Los milagros estimulan la emoción, la sensualidad. Pero los milagros, repito, no tienen el poder para transformar vidas. No tienen el poder para salvar a nadie. No tienen ese poder. Los milagros solo tienen ese color como de circo, ¿verdad? De entretenimiento, de emociones, de sentirnos bien, porque hoy día pues la gente le gusta sentirse bien. Tristemente mucha gente va a las iglesias para que los hagan sentir bien. Cuando los incomodan con la palabra, con la predicación, cuando son exhortados, confrontados, obviamente ya no les gusta porque, ya no me siento bien y yo quiero sentirme bien. Es triste, mis hermanos, que la gente hoy esté prefiriendo los milagros por encima de la predicación del evangelio. Y el peligro de esto, mis hermanos, es que los milagros entran ¿por dónde? Por nuestros ojos, ¿cierto? Los milagros entran por nuestros ojos. Y nuestros ojos no deben ser la evidencia del obrar de Dios. Recuerden, Eva vio el fruto y ¿qué hizo? Lo codició, ¿verdad? Agar vio el lingote y lo codició. Los egipcios vieron los milagros que hacían los brujos y llegaron a creer en ellos. Porque nuestros ojos, mis hermanos, no son la evidencia de que algo realmente es genuino, de que si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Quieren una prueba? Si ustedes estudian en Deuteronomio capítulo 18, la Biblia dice que si un profeta profetiza algo y no se cumple, ese profeta es un falso profeta, ¿cierto? De hecho, hoy día abundan muchos farsantes que se hacen pasar como profetas. Deberían ser apedreados según la palabra de Dios. Ahora, si un profeta profetiza algo y se cumple, la pregunta ¿es de Dios? No siempre. No siempre. Si usted estudia o si usted lee Deuteronomio capítulo 13, allí la palabra de Dios nos dice que si aún alguien profetiza algo y se cumple, pero lo que él hace tergiversa o distorsiona o violenta la palabra de Dios, también es un falso profeta y debe ser apedreado. Es decir, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que todo, mis hermanos, todo debe hacerse conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que alguien cree, piensa o siente. Porque, mis hermanos, nuestros ojos no son la ventana correcta para verificar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios misma la que verifica, la que comprueba la veracidad, la autenticidad de un verdadero profeta. Otro de los problemas, mis hermanos, de las señales, de los milagros, es que cuando pedimos señales, estamos colocando las señales por encima de la misma palabra. Estamos diciendo, Señor, tu palabra no es suficiente. Muéstranos algo. Danos una señal. Déjanos ver algo para creer que realmente es verdad. Y lo más grave, mis hermanos, lo más grave es que demandar señales y milagros nos coloca a nosotros casi por encima del mismo Dios. Porque cuando yo demando una señal, cuando yo pido un milagro para creer, estamos diciendo, Señor, muéstranos un milagro. Déjanos ver algo especial. Y yo voy a evaluar ese milagro, voy a evaluar esa señal para si realmente es verdad. Si es la verdad. Si tiene credibilidad, si puedo llegar a creer. Pero déjame ver, repito, déjame ver una señal.
Miren, a medida que están avanzando los últimos tiempos, los últimos días, es muy común, es muy natural. Abundan muchos hombres haciéndose creer que ellos tienen poderes especiales para hacer milagros y para hacer señales. Ahora, la pregunta es, ¿tiene algo de malo las señales? ¿Tiene algo de malo los milagros? Mis hermanos, los milagros y las señales y las cosas maravillosas no son malas. No son malas. De hecho, Jesús las hizo. Son válidos. Yo creo en los milagros. Debemos creer en los milagros. Pero mis hermanos, cuando demandamos señales, cuando pedimos milagros para creer en Dios, estamos deshonrando su santo nombre. Estamos deshonrando a Dios. Lo que estamos diciendo es: Dios, no me es suficiente tu palabra. Tienes que darme una prueba. Tienes que mostrarme algo para poder llegar a creer. El problema, mis hermanos, es que muchos de nosotros estamos solamente interesados en mi bienestar, en mi comodidad, en mi buena casa, en mi buen carro, en mi buen sueldo, en mi buena ropa, en yo. Y nos interesa un pepino la voluntad de Dios para nuestra vida. Es lo último que nos está interesando. Mis hermanos, la fe verdadera no consiste en recibir de Dios solamente lo que yo pido. La fe verdadera es aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Es aceptar su voluntad. La fe verdadera no consiste en dar órdenes a Dios. La fe consiste en escuchar a Dios, confiar en Dios y obrar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Quiero recordarte que tú puedes llegar a ser un receptor de milagros y aún continuar perdido por toda una eternidad. Esa gente, mis hermanos, que leímos al inicio, esos judíos, esos discípulos, recuerden, vieron el más extraordinario de los milagros. Y dice que unos no creyeron. Algunos no creyeron. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió con esos que no creyeron? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué hicieron? ¿Quieren saber qué hicieron los que no creyeron? Juan capítulo 11, verso 53. Vamos a ver qué hicieron los que no creyeron. Dice, así que a partir de ese momento, o sea, después de ver el milagro, después de ver esa tremenda señal, ¿qué hicieron? Los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. ¿Lo pueden creer? Increíble, mis hermanos. ¿Quiénes decidieron matar a Jesús? Los que no creyeron. Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta aquí, mis hermanos, es: ¿ustedes creen o no creen? Ustedes mismos respóndanse. ¿Creen realmente o no creen? Porque no puede haber medio crédulos o medio incrédulos. O somos o no somos. O creemos en Dios o no creemos en Dios. Aquellos, mis hermanos, aquellos que deciden no creer en Jesús, están matando a Jesús, como esos fariseos, como esos que no quisieron creer allí en Jesús. Mis hermanos, Dios nos ha dado todas las condiciones para que el ser humano pueda llegar a creer en Él y se salve. Pero aún así, mis hermanos, el hombre decide perderse. Decide perderse. Dios hace milagros, nos da una familia, nos da un trabajo, nos da un sustento, una provisión, nos guía, nos direcciona, nos ayuda, nos libra de tantos riesgos, de tantos peligros en el mundo. Pero mis hermanos, el ser humano, ¿sabe qué? Prefiere el vicio, la inmoralidad, la maldad, la perversidad, el fracaso, la amargura, el dolor, etcétera, etcétera. Es totalmente increíble. El ser humano prefiere
Oído, el ser humano está prefiriendo elegir todo aquello que nos hace mal, todo aquello que nos daña, que nos perjudica. El hombre prefiere eso. Es increíble lo que el ser humano hace. Mire, usted mira una cajetilla de cigarrillos, ¿qué dice ahí? El cigarrillo produce cáncer, ¿cierto? Ahí está escrito ahí. Tiene que ser uno demasiado insensato, necio, tonto, sabiendo que eso lo va a matar y siguen fumando. Es como decir que usted va a tomar un vuelo y ahí dice, el vuelo 3, 4, 5 se va a estrellar. Ah, pero yo me voy a montar ahí. Dígame, ¿quién es tan tonto de hacer eso? Pero así es el ser humano. El ser humano prefiere, el ser humano escoge todo lo que le daña. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque la incredulidad no está aquí en la cabeza. La incredulidad está aquí en el corazón. La incredulidad está en el corazón. Y por eso, mis hermanos, la incredulidad es el papá, la mamá, los abuelos, los tatarabuelos del pecado. La incredulidad es el mayor de los pecados, el peor de los pecados. Quien no quiere creer, no va a creer. El que no quiera creer, no va a creer. Pero el que quiere creer, aunque no vea, va a creer. ¿Escucha? El que quiere creer, aunque no vea, va a creer. ¿Quiere un ejemplo? Mateo capítulo 9, verso 27 al 30. Miren lo que dice. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos. Fíjense, 2 hombres ciegos. No veían. Quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió seriamente, no se le cuenten a nadie. Fíjense, mis hermanos, 2 hombres ciegos, 2 hombres que no veían, pero ¿sabe qué? Pudieron reconocer a Jesús como su Mesías. Pero aquellos hombres que presenciaron el milagro de la resurrección de Lázaro eran hombres que tenían los ojos bien abiertos, veían perfectamente y no quisieron creer. Se negaron a reconocer a Jesús como el Mesías. Amigo, el que no quiere creer, no importa cuántas cosas pueda llegar a ver, no va a creer. Si existe algo, mis hermanos, que pueda llegar a lastimar el corazón de Dios, es la indiferencia y la rebeldía del ser humano. Es algo muy triste. La pregunta una vez más, ¿qué hace que el hombre no pueda creer? ¿Qué pasa? ¿Por qué el hombre no puede creer en Dios? ¿Qué ocurre en su corazón? ¿Por qué no puede llegar a creer en Dios? ¿Saben, mis hermanos, cuál es la diferencia entre un hombre que cree y uno que no? Un corazón endurecido. Un corazón endurecido es la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿será que el hombre podrá cerrar su corazón al poder del Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo? Algunas doctrinas radicales dicen que no, pero miremos qué nos dice la Biblia. Si el hombre puede cerrar su corazón a la influencia del Espíritu Santo en su vida. Miren, 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 12 dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Aquí está diciendo que ellos tenían la opción, tenían la posibilidad de creer en la verdad y no quisieron. Juan capítulo 5 verso 40, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir
esa vida. Aquí el Señor Jesucristo les dice, ustedes no quieren venir a mí, mis hermanos. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer, ¿cierto? Cuando uno no puede, pues estamos perdidos, no podemos. Pero aquí dice, ustedes no quieren, no quisieron venir a Cristo. Mis hermanos, cuando el ser humano se encierra a creer, no hay poder que pueda hacer lo contrario. Por eso la Biblia dice, quien no crea ya ha sido condenado. No hay nada que hacer. Si usted no quiere creer, no hay nada que hacer. Por más que vea milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas, no va a creer porque tiene un corazón, ¿qué? Endurecido. Ahora, mis hermanos, el endurecimiento del corazón es un proceso en la vida del ser humano, en el que el hombre ¿qué? Va perdiendo poco a poco su sensibilidad. Miren, en el campo, generalmente en el campo, tal vez hoy día no se usa tanto, pero antes era muy común ver al campesino andar descalzo. Ellos caminaban por todo lado descalzos, sin cubrirse los pies. Ahora, mis hermanos, esa no era una capacidad o un atributo con el cual ellos nacieron. ¿Saben cómo hacían? Los niños desde pequeñitos comenzaban a caminar descalzos. Y al comienzo, ¿qué? Se iban a lastimar los pies, sangraban los pies, herían sus pies, pero continuaban haciéndolo. ¿Y saben qué pasaba? Que con el tiempo iba a salir una piel más dura ahí en sus pies, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama eso? Callo, ¿cierto? Le salía callo en sus pies y con el tiempo ya caminaban por todo lado, por encima de las piedras, lo que sea, y no sentían nada porque sus pies adquirían un callo, un cuero fuerte que les permitía caminar por cualquier lado. Mis hermanos, la vida del ser humano es exactamente lo mismo. Con el tiempo, el hombre va adquiriendo un callo espiritual, un callo en su corazón que hace que ese corazón comience a endurecerse. Ahora, un corazón insensible, un corazón duro, mis hermanos, no es solamente un homicida, un violador, un ladrón. No, mis hermanos, un corazón endurecido, un corazón insensible es todo aquel que conociendo de Dios, que conociendo de su palabra, se niega a obedecerlo. Es una persona que conociendo de Dios, decide voluntariamente rechazarlo. Miren, una vez un hombre altivo y cuyas manos estaban manchadas de sangre, porque perseguía a los cristianos para asesinarlos, para matarlos, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y saben qué hizo? Ese hombre cayó de rodillas, humillado delante del Señor. ¿Y saben qué pasó? Su vida fue transformada, su historia fue cambiada, su corazón fue cambiado, hasta su nombre fue cambiado. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso. De ser un perseguidor de cristianos a convertirse en el más grande de los predicadores. ¿Saben qué, mis hermanos, nos enseña esto? Que nuestro pasado, mi vida pasada, no nos condiciona para llegar a tener un corazón endurecido. No es mi pasado lo que hace un corazón endurecido. Hubo otro hombre grande, poderoso, altivo, soberbio, sanguinario y cruel, a quien Dios humilló. Y este hombre pudo reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios. ¿Saben quién? El rey Nabucodonosor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nuestro pasado, recuerden, nuestro pasado no condiciona para que mi corazón sea endurecido. En otra ocasión, hubo dos hombres que fueron puestos al lado y lado del Señor Jesucristo. Estaban tan cerca, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿recuerdan? Allí en la cruz. Estos dos hombres tenían el mismo pasado, el mismo historial. Eran bandidos, delincuentes, asesinos. Tenían las mismas características, los mismos antecedentes. Estaban condenados.
Pero ¿qué pasó con ellos, mis hermanos? Uno de ellos creyó, el otro no. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque tampoco es la cantidad ni la calidad del pecado en nuestra vida lo que nos hace tener un corazón endurecido, lo que hace que lleguemos a rechazar al Señor. Porque existen muchos hombres perversos, malos, delincuentes, que han cometido un montón de atrocidades en la vida, pero un día tienen un encuentro con Jesús y caen humillados delante de Él, reconociendo su grandeza y su poder. Mis hermanos, ¿saben quiénes son, según la Biblia, los que tienen un corazón más endurecido? ¿Saben quiénes son? Los que se ven como más buenos que los demás, según la Biblia. Mateo capítulo 21, verso 31. Vamos a leer la segunda parte, dice: les digo de la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas, recuerden, los publicanos cobradores de impuestos era la peor calaña que existía en ese entonces. Y dice, estas personas y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Cómo les parece? Hablándoles a los fariseos, a los religiosos, a los que conocían de Dios perfectamente, al derecho y al revés. Y les dijo, las prostitutas y los borrachos y los bandidos van primero que ustedes al reino de los cielos. Los que se creían demasiado buenos. Mis hermanos, ¿saben quiénes eran los judíos? Eran personas que conocían perfectamente a Dios. Eran personas que han visto y experimentado el poder de Dios en sus vidas. Eran las personas más indicadas para creer realmente en Dios. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos una vez cuando se venían de allá de la esclavitud de Egipto? Uno de los días más importantes para los judíos. Moisés había subido al monte a recibir la ley de Dios. ¿Saben qué hicieron estos sinvergüenzas incrédulos? Éxodo capítulo 32, versos 5 al 6. Miren, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. ¿Cómo les parece? Dios acaba de hacer uno de los milagros también más extraordinarios. Los sacó de Egipto, les abrió el mar, les dio el maná, les sustentó, les guardó. Y estos incrédulos, en el menor momento, erigieron un ídolo. Se pusieron a danzar delante de él, a adorarlo. Mis hermanos, ¿saben quiénes son los judíos hoy día? Son personas que conocen perfectamente la ley de Dios, conocen lo que Dios hizo en sus antepasados, todas las obras prodigiosas, maravillosas, sobrenaturales que Dios hizo a su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, hoy día es una minúscula cantidad de judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Hace unos días, todos sabemos lo que está pasando en Israel, ¿verdad? ¿Saben cuántas personas murieron por lo que hizo Aarón? Dice la Biblia que murieron como 3,000 personas. ¿Sabe cuántas personas estaban reunidas en estos días, el día de la masacre, adorando a un ídolo? Dice que unas 3,000 personas. ¿Coincidencia o diosidencia? Usted lo puede ver en las redes. Están los videos muy claritos, ¿verdad? Se reunieron un grupo de personas, llevaron un ídolo, parece que es un Buda. Las imágenes que estaban aquí en la tarima, usted las puede ver, imágenes de demonios. Y comenzaron la fiesta, el vicio, la inmoralidad sexual, todas esas cosas.
Ahora, no estoy diciendo que debemos alegrarnos por lo que les pasó. Lo que estoy diciendo es que Dios, mis hermanos, sí condena enfáticamente la idolatría. Una afrenta total contra el nombre de Dios. Mis hermanos, los judíos, repito, son personas que conocen perfectamente a Dios. Los judíos eran personas que conocían la ley de Dios, pero eran personas, mis hermanos, que tenían tan endurecido su corazón a tal punto que ese día, cuando vieron la resurrección de Lázaro, cuando vieron el milagro de Jesús, dice que muchos de ellos no creyeron y por el contrario decidieron matar a Jesús. Es totalmente increíble. Mis hermanos, tener el corazón endurecido, tener un corazón endurecido, mis hermanos, es conocer de Dios y decidir voluntariamente rechazarlo. Decidir voluntariamente no obedecerlo. La Biblia nos habla de un hombre que se perdió estando cerca de Jesús. Es más, era parte de su séquito más cercano, de sus amigos, de sus discípulos. Su nombre, Judas, ¿recuerdan? Judas. Miren, es muy probable que Judas, de entre los 12 discípulos, era el hombre más preparado, el hombre más indicado para estar allí. Fue tanta la confianza que Judas inspiró en sus amigos que lo eligieron para ser el contador, el tesorero. Mi amigo, uno no escoge su tesorero entre los peores, ¿verdad? Entre los menos preparados. Judas, mis hermanos, tenía todas las credenciales para haber llegado a ser un verdadero discípulo del Señor. Es muy probable que si Judas se hubiese arrepentido de verdad, muchas de las páginas de la Biblia hoy estarían impregnadas con los escritos de Judas. Repito, porque Judas tenía todas las credenciales para ser uno de los mejores. Es increíble. Este hombre caminó con Jesús, vio los milagros, vio cómo los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían, los muertos resucitaban. Y aún así, mis hermanos, decidió traicionar a Jesús. Aún así decidió no creer en Jesús. Es increíble. ¿Cuántas personas, mis hermanos, pasan por las iglesias, desfilan por las iglesias, cantan, oran bonito, predican y terminan perdidos? ¿Saben por qué? Un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Mis hermanos, un corazón endurecido es tener todo, conocer todo para salvarse y aún así decidir perderse. Vamos a mirar una historia en Éxodo, capítulo 10. Éxodo capítulo 10, verso 3 dice: así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de los hebreos. Fíjense, palabra de Dios, ¿cierto? Esto dice el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Pregunto, ¿el faraón escuchó a Dios? Por supuesto. Moisés y Aarón allí eran la voz de Dios. Y le dice: faraón, ¿hasta cuándo? Como medio suplicándole, ¿no? Faraón, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que me obedezcas? Para que creas en mí. ¿Qué hay que hacer? Faraón, dime hasta cuándo. ¿Hasta qué tengo más que hacer para que me obedezcas? ¿Hasta cuándo vas a obedecer? Miren el verso 16. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Qué tremendo, ¿verdad? El faraón se arrepintió. Qué bueno. Verso 17. Perdonen mi pecado, tal vez con lágrimas aquí en los ojos. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Wow, dirán, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición.
Así como cuando muchos políticos llegan a las iglesias en épocas de campaña, ¿no? Dice, ay, recibieron al Señor, ay, qué bendición, el candidato fulano de tal es cristiano, recibió al Señor, pasó al frente, hizo la oración de fe. Oh, wow, toca votar por él porque es cristiano. ¿Saben qué pasa? A los 8 días está allá con los chamanes, recibiendo también sus bendiciones y oraciones. Aquí vemos a Faraón, ay, oren por mí, para que Dios me perdone porque pequé contra ustedes. Vamos al verso 20. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Ah, pastor, pero aquí dice que fue Dios quien endureció el corazón. O sea, como quien dice, Dios fue el malo. No, mis hermanos, no es eso. No es esa la verdad. Este es uno de los textos tal vez más difíciles de entender y comprender para algunos, pero vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Miren, mis hermanos, el amor de Dios es como el fuego. Si tú le colocas calor a la mantequilla, ¿qué pasa? Se derrite, ¿cierto? Pero le colocas el mismo calor a la arcilla, se endurece. Fíjense, mis hermanos, los dos reciben de lo mismo, ¿verdad? Y ambos reaccionan de una manera diferente. El mismo poder aplicado a dos objetos diferentes y reaccionan de una manera diferente. Mis hermanos, con el ser humano ocurre lo mismo. El mismo poder de Dios actuando en una persona o en dos personas va a recibir una reacción diferente. Así que esto no es asunto de Dios, ¿verdad? Es asunto del corazón, es asunto del ser humano. Lucas capítulo 2, verso 34. Dice, entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Mis hermanos, ¿saben qué hace la palabra de Dios? ¿Saben cuál es la función de la palabra de Dios? Revelar lo que está oculto en nuestro corazón. La palabra de Dios revela lo que está oculto en nuestro corazón. Por eso una misma predicación puede acercar a un hombre a Dios o puede a otro hombre alejarlo. Porque la palabra de Dios, repito, revela lo que está en el corazón del hombre. ¿Qué sucedió con Faraón? Él dijo, Señor, perdóname, he actuado mal, he pecado contra ti y contra estos hombres. Por favor, quita de mí esta plaga. Aleja de mí esta plaga. Mis hermanos, ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que muchos tienen el corazón de Faraón. ¿Saben cuál es el corazón de Faraón? Que se acostumbran a jugar con Dios. Dios le quitó esa plaga y ¿saben qué hizo? Volvió nuevamente a endurecer su corazón contra el pueblo. Hay muchas personas que están jugando con Dios porque tienen un corazón de Faraón. Están jugando con Dios. ¿Saben qué? Solo lo buscan en medio de la necesidad. Solo lo buscan cuando le necesitan. Cuando viene la aflicción, viene la enfermedad, viene la escasez, vienen los problemas, las dificultades, el dolor, el sufrimiento. Llegan a las iglesias, ay pastor, oren por mí, por favor, ya no aguantamos más. ¿Y saben qué? Dios responde sus oraciones y le dan la espalda a Dios. Yo conozco personas que pasaron por esto. Han llegado en un estado deplorable. Y Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y hoy día no están aquí, ni en ninguna iglesia. O de vez en cuando vienen a la iglesia. Cuando se levantan de buen genio, vienen a la iglesia. El resto es un corazón de Faraón. Están jugando con Dios.
No tienen un corazón agradecido. No hay gratitud en sus vidas por Dios. Eso fue lo que hizo el faraón. Ay, quítame la plaga y el Señor nuevamente. Y después otra vez lo mismo. Y siguen así por todo el tiempo, mis hermanos. Bien, hace un tiempo, como estábamos en el otro lugar, llegó una personita a la iglesia. Y nosotros, claro, contentos, lo recibimos bien, oramos por él. Llevaba como 2 o 3 meses allí en la iglesia. Oh, qué bendición. Un nuevo discípulo. Una noche, un viernes, claro, sábado en la noche, recibí una llamada y era el fulanito. Estaba borracho. Ay, pastor, yo no sé por qué llevo 2 meses en la iglesia y sigo igual de mal. No sé qué pasa. Mis hermanos, nunca más volvió a la iglesia. ¿Saben qué estaba esperando? Que Dios le diera su comidita. Estaba buscando a Dios por lo que podía darle, no por lo que Él es. Mis hermanos, hoy día, tristemente, muchas iglesias están plagadas de esa clase de personas. Están buscando el favor de Dios. Están buscando lo que sus líderes les prometieron. Pacte, siembre, haga esto, decrételo y Dios les va a multiplicar. Y ahí están esperando que Dios les multiplique porque son igual de codiciosos y avaros a sus líderes. Están jugando con Dios. Miren, Job capítulo 9, verso 4. Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Escuche esto. ¿Quién ha desafiado alguna vez a Dios con éxito? Ninguno. Porque Dios no puede ser burlado. No sea ingenuo, ignorante, lo que sea. Dios no puede ser burlado. Dios conoce sus motivaciones. Dios conoce por qué la gente viene a la iglesia, qué está buscando. Mucha gente, repito, no tiene hambre de Dios, solo tiene hambre de lo que Dios le puede dar, lo que Dios les pueda multiplicar. Mis hermanos, el problema no es el pecado, porque para eso vino Cristo a este mundo, para salvarnos del pecado. El problema, mis hermanos, no es la enfermedad. El problema es no usar la medicina que Dios nos ha dado para esa enfermedad llamada pecado. El problema, mis hermanos, es que muchos escuchamos la voz de Dios, pero no actuamos. El problema es que escuchamos tal vez muchos llamados de Dios y no reaccionamos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios, el llamado de Dios, y no queremos reaccionar? Tal vez un amigo, una predicación, un mensaje, un emisario nos habla de Dios, pero no queremos reaccionar. Mis hermanos, Dios no envió a Faraón 10 plagas. Realmente lo que Dios envió a Faraón fueron 10 oportunidades para que pudiese arrepentirse. La pregunta es, ¿tuvo Faraón la oportunidad de arrepentirse? Por supuesto que sí. Le envió 10 oportunidades y le dice al Señor, Faraón, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tengo que hacer? Mire, Dios le pudo haber enviado 50 plagas y el Faraón seguía sin arrepentirse. ¿Por qué? Porque había un corazón endurecido. ¿Ustedes creen que Judas no tuvo la oportunidad de arrepentirse? Por supuesto que sí. Así como Pedro falló y se arrepintió, así Judas pudo haberse arrepentido. No quiso hacerlo. Como quien dice, el Señor decía, no quiso venir a mí. Mis hermanos, recuerden, no quieren ir a Jesús. La persona que decida rechazar a Dios es porque Él personalmente, voluntariamente decide rechazar al Señor. Él voluntariamente decide apartarse de Dios. Voluntariamente decide darle la espalda a Dios. Mi amigo, no te aferres al pecado. No te aferres al pecado. Aférrate a Jesús. Que Él puede transformar tu vida, puede cambiar tu vida y puede hacerte una criatura diferente. Solo Jesús. Amén.
Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, oh Padre Santo, por esta palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, que nos ilumina, que nos indica, que nos muestra la senda. Gracias, amado Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Nos has perdonado, nos has limpiado, has tenido paciencia para con cada uno de nosotros. Nos das cada día una nueva oportunidad. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, a creer verdaderamente en ti. Ayúdanos, Padre Santo, a poder depender y confiar absolutamente en ti. Bendito Dios. Líbranos de un corazón endurecido. Líbranos de poder sacar callo en nuestro corazón. Líbranos, Padre Santo, de seguir jugando contigo. Líbranos, Padre Santo. De tener una vida religiosa hipócrita. Ayúdanos a ser auténticos, genuinos, a no depender de lo que nuestros ojos puedan ver, de milagros, de señales, de prodigios maravillosos, sino ayúdanos a creer, Señor, en lo que tu palabra nos enseña, en lo que tu palabra nos dice, porque es tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.